En el día de hoy volvemos a hablar del caso Asunta y uno de los hallazgos más extraños que se encontraron dentro de esa casa de Theo, en la que supuestamente, según los investigadores, dicen que ocurrió todo el crimen de Asunta. El pasado 22 de septiembre, los investigadores del crimen de Asunta Basterra Porto, la niña de 12 años cuyo cuerpo aparecía en esa pista forestal de Theo, sostenían que la madre, Rosario Porto, había asfixiado a la menor y que ella solo fue la que se deshizo del cuerpo. Todo esto según fuentes de la investigación. Y es que de acuerdo con esas conclusiones incorporadas al sumario de 5 tomos, hasta ese momento conformaban el caso del crimen de Asunta. Rosario Porto había sido la persona que la había asfixiado tras desplazarse con la menor desde Santiago de Compostela a la vivienda familiar de Theo. Para que nos hagamos una idea, el 21 de septiembre Rosario Porto y Alfonso Basterra comen con su hija adoptiva Asunta en ese domicilio de Alfonso, situado en República Argentina en Santiago. Ya comen ahí sobre las 3:30, 4, las 5:30. Supuestamente se ve a Asunta Basterra Porto entrar en la casa donde reside su padre después de haber pasado la tarde con varias amigas suyas. Asunta regresa a casa de su madre y después, sobre las 8 o 9:30, decían que la cámara de la policía local había registrado imágenes de Rosario y su hija juntas en el coche de la madre. Y una hora más tarde, según la investigación en aquel momento, decían que sobre las 10:30 Alfonso y Rosario habían presentado esa denuncia en la comisaría de la Policía Nacional por la desaparición de su hija, de la que no sabían nada desde las 8 horas. Un día después, sobre la 1:15, 1:30 de la madrugada, dos jóvenes se encuentran el cuerpo de la niña en esa pista forestal muy cercana a lo que sería la casa de Rosario Porto. La cosa aquí es que todo va muy rápido, porque el 24 de septiembre, o sea, tan solo 48 horas después del hallazgo, Asunta ya se había incinerado. Así que Rosario Porto, justo en ese momento de la incineración, es cuando es arrestada tras asistir a ese acto. Es todo tan rápido que tan solo 3 días después, el 27 de septiembre, el juez Taín tomaba la declaración a Rosario y a Alfonso y ordenaban ese aislamiento bajo un cargo de homicidio o asesinato, y Rosario modificaba sus declaraciones y ahí admitía que el 21 de septiembre se había trasladado con su hija a Theo. Y en relación al padre de Asunta, Alfonso Basterra, la investigación tenía claro que sería la persona que había comprado el Orfidal, que supuestamente se le habría suministrado a la menor durante al menos un periodo de 3 meses. También concluían que había estado en capítulos anteriores en sedación de la menor. Todo esto antes de ese fatídico 21 de septiembre. Durante poco más de una hora, Rosario Porto recorrió de nuevo la casa de Theo donde supuestamente mató a su hija. Regresó desde la cárcel de Teixeiro para revisar la propiedad tras un robo. Esposada, escoltada por la Guardia Civil y muy arreglada, supervisó la finca para certificar los objetos desaparecidos. A las 11:30 emprendió el regreso a la prisión. Chicos. La Guardia Civil alertó del robo cometido supuestamente el 5 de febrero. Robaron. ¿Le robaron? ¿Cuándo robaron? Sí. Pero muchas cosas. Bastantes. Evidentemente hay muchos flecos sueltos en cuanto al caso Asunta. Sí es cierto que ahora con lo que sería esa miniserie de Netflix se está volviendo a hablar de la misma, también después de ese documental que también está en Netflix, que había sido producido por A3 Media y Bambú Producciones, que es la misma productora que para la miniserie. Pero esta productora llegó a la casa de Theo para grabar lo que sería ese documental, pero el 19 de diciembre del año 2016 el equipo de Bambú Producciones que estaba grabando esa serie documental consiguió entrar en la casa de Theo donde, según la sentencia, había sido asesinada la pequeña Asunta Basterra Porto. Como veis por aquí, la casa estaba abandonada tanto como por fuera como por dentro. Actualmente pasa un poco de lo mismo. Pues la productora recorrió la casa y una habitación a habitación, comenzando por el salón, intentando imaginar el tiempo en el que Asunta había pasado allí con sus abuelos. Luego subieron varias escaleras, se dirigieron a los dormitorios, subiendo a la izquierda, una casa muy grande. Allí estaba el dormitorio donde dormían cuando iban allí Rosario y Alfonso. Es evidente que la casa estaba ya muy revuelta por aquel entonces y completamente así
debido a muchos asaltos que había sufrido ya en aquel momento. Actualmente dicen que viven ocupas en esta casa, pero frente a ese dormitorio había otro que, pese al estado del resto de la vivienda, parecía que estaba bastante intacto, como si todos los que hubiesen asaltado aquella casa hubiesen querido evitar entrar allí. Como veis aquí, sobre la cama aún descansaba uno de los peluches de la pequeña Asunta, una cama con algunos muñecos, el que al parecer sería la cama de Asunta Basterra, y mientras analizaban este dormitorio detenidamente, intentaron comprender por qué alguien subía a una niña drogada por esas estrechas escaleras, una asesina sobre una cama y la volvía a bajar, pudiendo hacer todo eso en la planta de abajo, y nos habíamos fijado en una cosa. Había una cosa al lado de la cama que aquí estamos mostrando, una bolsa bastante grande de plástico, y ahí la vemos blanco y con toques verdes. Se acercaron a esta bolsa y evidentemente la abrieron. Vieron a ver qué había aquí realmente y por qué seguía ahí esa bolsa. En aquella bolsa había una caja que contenía las cenizas de una persona. Y al lado de las cenizas, en la misma bolsa, había un sobre con un pasaporte y una tarjeta de residente en los Estados Unidos. Ambos documentos pertenecían a una persona que había sido incinerada. En ese momento no podían olvidar que habían entrado en aquella casa para investigar un crimen que supuestamente se había cometido en aquella cama y a unos escasos centímetros de esa bolsa, y que desde entonces nadie había vuelto a entrar en esa casa. Una de las cosas que más les había llamado la atención era la vestimenta de aquel hombre. Este sería el sello que justo había encontrado en este lugar, y aquí tenemos esa tarjeta de residente. Aquí lo vemos en estos artículos, y otra vez el mismo sello que os estaba mostrando, y por último aquí el pasaporte. Este pasaporte, el cual han tapado algunos datos, pero aún así podemos ver, bueno, también la cara de ese señor, porque la verdad es que les llamó muchísimo la atención a las personas que estaban grabando este documental, que había salido ya hace varios años, porque hay que recordar que el caso es del año 2013, pero según la documentación que había al lado de las cenizas, que ahora estamos comentando en esa bolsa, habían sido trasladadas a España en el año 2005, o sea, 10 años antes de ese día en el que ellos las habían encontrado. Y con toda esa información, pues decidieron comenzar a investigar quién era esa persona y cómo habían llegado allí las cenizas. Será la cara del señor que justamente estaban indagando de quién eran estas cenizas. El primer dato que había encontrado fue que el sacerdote había fallecido en un hospital de New York debido a un derrame cerebral. Nació en Madrid en el año 1939 y unos años después, en el 73, ya ordenado sacerdote, se trasladó a América, donde se unió a la Iglesia Ortodoxa Católica Americana como clérigo. La primera fotografía con la que justo dieron indagando todo esto fue justo esta misma fotografía, y luego esa cruz que tiene en el pecho este señor corresponde con la Orden de Malta. Aquí lo veis también en esta fotografía, la misma cruz en la Orden de Malta, una orden que es muy famosa evidentemente, esa orden militar y hospitalaria de San Jerusalén y de Malta, más conocida, como os digo, como la Orden de Malta, que era una orden religiosa católica fundada en el siglo XI. Sabemos que esta orden tiene más de 13.000 miembros, entre los que se encuentran personajes muy ilustres e importantes. El hombre siguieron la pista a este señor, que era el primado metropolitano de la iglesia, es decir, uno de los hombres más importantes de los Estados Unidos en cuanto a la Orden de Malta. Pero realmente hasta aquí nos preguntamos cómo podría ser que las cenizas de este señor terminasen en la misma habitación en la que supuestamente había sido asesinada Asunta. En las fotografías se encontraron varios sacerdotes y además se repetía la misma persona. Aquí lo tenemos con el símbolo de la Orden de Malta, evidentemente,
y este mismo señor. Otra fotografía más que justo encontraron, ese hombre de barba y varias personas que salían en las mismas fotografías. En la anterior, luego en esta, se preguntaron realmente quién era ese hombre, que quizás se pudiese tener como alguna información sobre cómo las cenizas de un sacerdote habían terminado en Montouto, en Galicia. Pero sin duda sí tenía una relación especial con este señor. Aquí vemos más fotografías que consiguieron sacar desde la productora y parece ser que le enviaron un mensaje a este señor. Le enviaron un mensaje en aquel momento preguntando por el señor Don Tatatán, que sabían que había tenido una amistad con él y que habían encontrado sus cenizas en ese lugar en Teo, y que querían saber cómo coño habían llegado allí esas cenizas, básicamente. Este amigo del sacerdote tenía los siguientes títulos nobiliarios, que eran Duque, Gran Duque, Príncipe Maestro de la Orden de Malta. De hecho, el sacerdote dicen que fue fundador de la Iglesia Católica Ortodoxa en Argentina y regente de la Orden de San Juan de Jerusalén, Caballeros en Malta. Entre las fotos que iban encontrando del sacerdote había una que les llamó la atención por la parafernalia que conllevaba, diferentes objetos alrededor, que aquí estamos viendo arriba, también abajo, justo aquí lo veis en esta parte, está también fotos raras, figurantes, ¿no? Parecen figurantes disfrazados de soldados, pero la verdad es que a muchos de ellos les resultaba muy raro que estaban aquí investigando sobre la Orden de Malta y un señor que había sido incinerado, o sea que sus cenizas estaban en la misma casa donde supuestamente mataron a Asunta. Otro dato que había encontrado era que el obituario del sacerdote firmaba este hombre, que era el príncipe José Cosmeli, caballero de la Orden de Malta. Por supuesto, todo evidentemente transcurrido. Príncipe José Cosmeli, que era además rector de la Pro Deo State University. En la web de este lugar también era un centro que creían que se podía reconocer al sacerdote cuyas cenizas estaban abandonadas en la casa de Montouto. Aquí tenemos la foto bastante grande con muchísimas personas y en el centro pues el mismo señor. Tampoco había duda de la relación que había entre el príncipe José Cosmeli, que por aquí lo vemos también en diferentes fotografías, con lo que sería este señor. Aquí a la derecha también lo vemos. El otro amigo del que hasta ahora no se había dado el nombre era ni más ni menos que Sas Don Basilio, el Cali de San Lorenzo, el gran duque de Emanza y gran maestro de la Orden de Malta. Y por si alguno se había despistado, Don Basilio Cali de San Lorenzo era el mismo hombre que aparecía años atrás. En cuanto al señor sacerdote, aquí tenemos una foto que se ve bastante mal. El 22 de octubre del año 2005, Don Lorenzo había sido nombrado Gran Máster en una ceremonia celebrada en el castillo Teleki. Fue nombrado Gran Maestro por Tsar, el príncipe Michael James Alexander. Indagando todo esto, incluso se preguntaron si Rosario Porto podría pertenecer a una de estas pseudo-órdenes de Malta. Básicamente porque habían descubierto que la Orden de Malta, entre comillas, a la que pertenecía el Don Lorenzo, este sacerdote que aquí lo colocaban, que posiblemente era falsa. Y aquí no había que olvidar que Rosario Porto había heredado de su padre el cargo de cónsul de Francia en Santiago y que le fue transmitido en 1997 y que dejó en 2006. En 2007, Francia la condecoró con la Medalla de la Orden Nacional del Mérito. Al acto acudió por aquel entonces el alcalde de Santiago de Compostela, José Sánchez Bugallo, y el cónsul general de Francia, Thierry Froissart. Todo el mundo coincide en que Rosario era una persona que le daba mucha importancia a la posición social y por tanto aquí empezaron a indagar sobre esto, si realmente había aquí una pseudo-orden a la cual podría llegar a pertenecer de alguna manera Rosario Porto. Hace ya 4 años recibieron respuesta de uno de los supuestos amigos de Rosario Porto y que le habían preguntado si conocían a este señor en un mensaje en el cual le preguntaban: hola, espero que estés bien después de esta locura que nos ha tocado vivir. Me gustaría preguntarte si tú sabes qué relación podría tener este sacerdote Lorenzo Abruñedo Romero con los padres de Rosario o incluso con Rosario.
Y aquí recibían la respuesta de que no sabían absolutamente nada. La madre de Rosario falleció en diciembre del año 2011 y en julio del año 2012 fallecía el padre. De ser cierta la posibilidad de esas cenizas que habrían permanecido en la casa de Montouto durante 6 años, así teníamos en algunos lugares que se refería incluso a Lorenzo Abrugnedo como Lorenzo Abrugnedo. Y hasta aquí encontraron una foto del 6 de agosto de 1983 en Dallas, pero hasta este momento no volvieron a sacar absolutamente nada más de esto. Esto fue lo último que indagaron, lo último que se supo, y no se sabe absolutamente nada más de por qué llegaron esas cenizas a la casa de Theo. ¿Realmente se supo algo más? ¿Indagaron algo sobre esto? ¿Por qué realmente estaban allí las cenizas de este sacerdote? ¿Pertenecía Rosario Porto a esa pseudo orden de Malta, de alguna manera? ¿Tiene algo que ver con el caso Asunta? Buenísimas noches a todos. Vamos a ver también por aquí en Reacción un programa de tele. Ahora que estábamos pues hablando un poco de todo esto del caso Asunta, en las televisiones también están comentando muchas cosas sobre esto, y lo que quiero hacer es como parte de reportaje, también parte de reacción a lo nuevo y un poco lo viejo de este caso, para enterarnos un poco de todo lo que está pasando acerca del mismo y la gente que va llegando a este canal, que sea nueva también. Y que, bueno, si quiere que me pongan por aquí un comentario abajo en la cajita de qué le gustaría ver, qué gustaría que comentáramos de este caso. Lo que van a hablar por aquí es que hay 2 ofertas para comprar esa finca de Theo, en la cual supuestamente asesinaron a la pequeña Asunta, y de la cual estábamos hablando también en voz en off acerca de la Orden de Malta y demás, que me parece una locura estar hablando de eso con el caso de la pequeña Asunta. Y también otra cosa del amante de Rosario Porto, que el otro día hablábamos de él y que decían que era un empresario y demás. Así que vamos a ver qué nos cuentan por aquí en este programa. Sobre la mesa, una de ellas sorprendente, que enseguida les vamos a contar, es información de Cruz Morcillo. La sombra del crimen siempre merodeó esos muros, esos jardines, ha costado venderlo muchos años, pero antes les ofrecemos hoy la declaración íntegra ante la Guardia Civil del hombre que mantuvo una relación con Rosario Porto antes del asesinato de la niña. Es un personaje clave. Al principio los une un tema puramente profesional. Decidí contratar a una persona que hablara perfectamente francés para viajar a Marruecos y que hiciese de traductor, y para ello busqué a una persona titulada en Derecho. No, fíjate que siempre se dijo esto de que el amante que no era gallego, que era una persona de Marruecos, se hablaba de esas amistades peligrosas de Rosario Porto, si tenían a lo mejor algo que ver en los hechos y demás. Nunca se ataron ningún cabo por esa parte, y de hecho hay muchas personas que creen que realmente lo que pasó habría sido por culpa de la mala relación que ya venían teniendo Alfonso Basterra y Rosario Porto, pero nunca se llegó a una conclusión concreta sobre el tema. Esa persona era Rosario Porto. Para asesorar a un señor que es de Vedra. Sí. Tras una llamada telefónica, el primer encuentro no tarda en llegar. Quedamos para vernos en la cafetería Reno, frente a su domicilio. Ahí formalizan el viaje de trabajo y 2 semanas después parten a Marruecos. En total viajan a este país juntos en 4 ocasiones y después siguen viéndose en Santiago. Nos vimos 3 o 4 veces para valorar la información sobre el tema en el que estábamos trabajando. Pero las reuniones profesionales empiezan a tornarse sentimentales. La recogí en mi vehículo y nos dirigimos hasta Vila García de Arousa a comer en un restaurante cercano al puerto de Cambados, y al terminar de comer dimos un paseo en barco por la ría. Había quedado para comer con una persona y estuve por la tarde con ella. ¿Y esa persona es ese señor de Vedra? Sí. Unos encuentros que primero el amante de Porto niega en su declaración, pero luego acaba reconociendo. Por temor al problema familiar que me pueda ocasionar, no reconocí anteriormente que el día que dimos el paseo en barco mantuvimos una relación sexual. Es que fíjate en la declaración del amante, que esto poco salió, realmente de la parte de este señor salió muy poquito y se habló muy poco en los medios de comunicación. Se hizo hincapié en quizás en otras cosas y demás a lo largo de ese año 2013 y luego 2014 sí que hubo mucho del caso Asunta, esos 2 años, pero luego se fue diluyendo el tema hasta que sacaron ese documental en A3 Media.
Bueno, hay otro documental también en Antena 3, de hecho, que ese está muy bien, ¿eh? En ese saca muchas cosas. Y luego la miniserie, que ahora se está volviendo a hablar de ello por esto. Y es que el caso tiene algunas aristas que están poco claras, en verdad. No solo fue ese día. En el piso de General Pardiñas y de Autor Teixeiro mantuvimos otras relaciones sexuales. Yo no le llamaría una relación, sino una serie de encuentros. Encuentros que mantuvieron siempre en secreto, aunque el marido de Rosario acabó enterándose. Y él la descubrió, un argumento en casa diciéndome me ha roto la vida. Esto se lleva a cabo también en la serie de Netflix. Seguramente mucha gente que viene por eso se está dando de cuenta de toda esta parte. Fíjate lo que dice por aquí, de no era una relación, eran encuentros. En la serie dice, no, es que me daba la vida, ¿me entiendes? Me daba la vida, ¿no? Incluso le dio una patada a una puerta. Rosario Porto mantuvo contacto con su amante hasta el día antes de su detención. La madrugada del 23 de septiembre mantuvimos una conversación telefónica sobre lo mal que estaba ella. Mostraba malestar porque alguien había matado a su hija. Tras esta confesión, al día siguiente Rosario perdería su libertad para siempre. Fue detenida y enviada a prisión por el homicidio de su hija Asunta Basterra. Se incorpora Carlos Quílez. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, este señor, resulta clave en la investigación, pero no aporta nada. Es un personaje. O sea, dicen que la relación con el amante, al parecer, acabó el 4 de julio de 2013, el día de ese intento de acabar con la vida de la pequeña Asunta. No sé si os acordáis, ese intento de accedieron a la casa, intentaron asfixiarla ya en ese momento. Y luego, de hecho, tenía como las marcas que salen en aquellas fotos, que tienen como varias marcas por aquí. Y eso, bueno, eso salió, esas fotos, porque ella misma se las hace. O sea, Asunta se hace esas fotos. Personaje fugaz, ¿no? Porque inicialmente los que somos legos en materia jurídica podíamos pensar que sí. Bueno, no soy letrado, no soy la humildad jurista, que le caracteriza. Sí, que compartimos. No, él no. Él le cabe un trolebús, o sea. Quería decirlo, sí. Quería decir que no, que, hombre, a priori una persona que estuvo en la noche anterior de autos con él, que es la persona que provoca ese cisma tremendo en un matrimonio aparentemente que fluía perfectamente, como era el que mantenía Rosario con Alfonso. Hombre, sí, se le toma declaración, por cierto, Cruz no me dejará mentir, pero las primeras declaraciones no dice exactamente la verdad o acaba rectificando en siguientes declaraciones, pero no comparece a juicio. Es decir, nadie le llama a juicio, nadie cae en la cuenta de que ese personaje quizá tenía algo que ver, no con el crimen. A ver, es que en verdad era importante. O sea, a mí me parece importante su testimonio, ¿eh? Es que es bastante importante realmente. Y si estuvo con Rosario Porto justo en los momentos antes de su detención incluso, es que yo veo que es bastante importante este señor. Yo creo que se hizo muy poco hincapié en él, ¿eh? No lo sé, no se trata de especular y no lo quiero hacer. Naturalmente no tengo elementos para ello. Pero, hombre, al menos dar una explicación de qué pasó, de qué se habló, de qué hablaban. Si ella le comentaba algo de la relación que mantenía con su marido, una relación que no debía ser muy buena en la medida que ella, estando casada, había iniciado ese contacto, ¿no? Por tanto, un personaje que no llega a tener, dijéramos, una repercusión definitiva en el sumario judicial, porque no comparece en la vista oral, que es la expresión máxima de la justicia, y que para mí es un personaje... Eso es muy raro, ¿eh? Es que eso es rarísimo, ¿eh? Fíjate, ese tipo de cosas. ¿Cómo puede ser que no compadezca ese señor en la vista oral? Es alucinante eso, ¿eh? Un personaje muy importante. Cruz. Bueno, es que la Guardia Civil... Y miran las dos, es maravilloso. Claro, claro. Tú lanzas un cruz y la que primero entre. Claro, lo puede explicar ella, que también perfectamente. Decía que la Guardia Civil y los investigadores tenían perfectamente documentado cuál eran esos días previos, esa relación previa, tenían mensajes, tenían todo, porque se volcaron obviamente los dispositivos telefónicos y de ordenador de Rosario y vieron que este señor no tenía nada que ver, ¿no? Una vez que le toman declaración, como contaba Carlos, el 3 de octubre, que es donde él miente y le tienen... Es que, a ver, una cosa es que no tenga nada que ver en base a ciertos indicios y otra cosa es que haya mentido en la primera declaración y luego haya tenido que decir la verdad y luego diga que incluso se vio las últimas horas antes de la detención de Rosario y antes también del crimen. Es que vamos a ver. En esos momentos justo, y esta persona tenía que saber muchísimo también, por lo tanto que descartaran así de rápido ese testimonio, no sé, me parece alucinante, ¿eh? Lo avanzábamos ayer, ¿no, Sonsoles? Sí. Donde le tienen que decir hasta 3 veces
mira, sabemos que nos están mintiendo. Más vale que nos cuentes la verdad, porque como encontremos algo tuyo, vas a tener un serio problema, ¿no? Y ahí ya él reconoce todo y ella también. Pero fijaos que cuando han puesto la declaración, ella jamás menciona su nombre. Y los periodistas también ahí mantuvimos un cierto pacto de silencio, toda vez que nadie de su entorno quiso decir nada y que era, bueno, pues al final este hombre no tenía nada que ver con el crimen y sí que podía afectar a su vida familiar, ¿no? Es un personaje curioso en cualquier caso y, como decía Carlos, no compareció, pero porque no tenía nada que aportar. Pero es verdad que hasta la noche... Dijiste, no tenía nada que aportar, pero es verdad que luego pensaba, bueno, quizá un interrogatorio policial de si alguna vez habló de su hija. Se le hizo a fondo, muy a fondo, Sonsoles, y se descartó. Por lo menos en la... Por supuesto, se le hizo muy a fondo, está todo documentado, está en el sumario y se vio que no tenía nada que ver y, como te digo, estaba a punto de tener un bebé. En fin, era una situación familiar. No entiendo, francamente, a ver, hemos cubierto 40.000 No lo pidió juicios. nadie, ¿eh? No pidió nadie que compareciera. Ese guante de seda y esa posición almibarada, es decir, tú cuando hablabas de la... Pero no hay ningún guante de seda, Carlos. Sí, hay un guante Hombre, de seda. Si las partes... A ver, es que yo lo veo un poco, la verdad. O sea, yo veo como lo que está diciendo Carlos Quilet, yo lo entiendo. O sea, y a mí me parece raro que no estuviera en la vista oral ni siquiera. No lo llaman, no va a ir él por su cuenta. Déjame que lo explique. En casos similares, en casos que hemos visto, es decir, la justicia es una señora con una balanza y ciega. Por lo tanto, tiene que ser eso, y no tiene que ser ni más compasiva, ni menos compasiva, ni más izquierda, ni más... Pero que nadie lo llamó, te insisto. Déjame que acabe. Lo que quiero decir esto se ha pasado hasta el portero de la finca, los compañeros de los medios de comunicación, en los que yo me incluyo, que estuvimos todos pendientes de este caso, recibimos, curiosamente, por parte de la instrucción policial y judicial, la sugerencia de que quizá que ese pacto de silencio al que tú hablabas, ese pseudopacto de silencio, venía inducido por los investigadores. Yo no entiendo por qué. No estoy de acuerdo, Carlos. Venía inducido... Lo acabas de decir tú. Venía inducido en mi caso porque no quería una querella. Soy más clara que el agua. Es decir... Porque no quería una querella. ¿Qué dice Cruz Morcillo? A ver, si realmente eso estaba en la investigación y demás, sí que se hizo mucho silencio en cuanto al tema del amante y todo eso. Y otras cosas más, aún en el caso. Que yo tampoco... O sea, yo pienso que sí fueron los padres, pero que hay muchos flecos sueltos y que hay muchos indicios, pero creo que faltaron cosas en la investigación, ¿no? Creo que faltaron muchas ganas de... ¿no? Es la sensación que me da, ¿no? Viendo un poco el caso Asunta, como que había muchas líneas de investigación que luego se paraban, luego no se sabía nada más de ella, el amante lo mismo, se quedaba ahí en el aire. No sé, da como esa sensación de que no se llegaba a ningún lado por ninguna de las partes. Lo de los abuelos no se investigó prácticamente nada. El blog de Asunta, alguien fue a contactar con la señora Batón, la que escribía el blog con Asunta. Le preguntaron por el blog a Rosario, a Alfonso, no sé, como muchas cosas, ¿no? Yo sabía que dar el nombre de esta persona y contar... Yo conté muchísimas cosas y ahí están. ¿Ibas al Trullo? No, al Trullo no. Pero me Digas el nombre. Yo desde la ignorancia le pregunto a las Cruces, ¿por qué? ¿Por qué en una cosa pues claro que sí, porque estaba revelando datos de su intimidad. O sea, estaba revelando una relación amorosa que no era conocida. Que no estoy hablando del nombre, no estoy hablando de reconocer, no. Son mis compañeras y son chicas. Lo que quiero decir es objetivamente, y los que hemos cubierto decenas, en mi caso, y tú, Cruz, de juicios y de casos judiciales, es obvio que tiene un interés informativo este señor. Que sí. Y es obvio que merece la atención a, dijéramos, el punto de vista jurídico de los ordenadores jurídicos. Pero es que el interés de vista informativo... No lo vimos en la sala y se nos dice... Y vamos a ver ahora en esta parte en la cual ya dejan lo del papel del amante, que han estado un buen rato con esto y la verdad es que es bastante interesante, pero es que no hay prácticamente datos sobre este tema. Y vamos a ver ahora porque parece ser que hay diferentes compradores para lo que sería la casa de Teo. No sé si ahora por el mediatismo de Netflix y todo esto, y como está tan barato y al final es un chalet muy grande, pues parece ser que hay varias personas que quieren comprar ese terreno y la casa. Hablar con Pablo Muñiz. Bueno, quería ver la casa. Cruz Morcillo, esta mañana hemos leído que la casa se había vendido. No es exactamente así. Tienes información precisa
de la situación de la casa, información en exclusiva. A mí me cuentan que está a punto de venderse, que hay 2 ofertas en firme para vender esa casa a la dueña, Sonsoles, pero que el expediente judicial de desahucio, de desocupación, porque lleva muchísimo tiempo ocupada esa casa, ese expediente judicial no ha concluido. Falta algún trámite todavía y mientras, y corrígeme Cruz si no es así, mientras ese expediente de desocupación no esté concluido, no se puede vender la casa. La propietaria tiene 2 ofertas, muy concreta y muy firme, por un precio por debajo, muy por debajo del que se había hablado. Hombre. Teo llegó a estar en 1 millón de euros a la venta. Claro, de eso se hablaba, de 1 millón de euros, y yo llegué a escuchar que había aceptado hasta 150.000 o algo así. Eso sí lo llegué a escuchar aquí. Se estaba hablando de que hay 2 ofertas que están rondando los 300.000 euros. O sea, muchísimo dinero, ¿eh? Pero un montón de dinero eso, la verdad. Pero, sinceramente, esa casa donde ocurrieron esos hechos, o sea, yo me pregunto quién realmente puede querer eso, porque hay 2 ofertas importantes a la heredera, que sabemos que es esa amiga de Rosario Porto, pero yo os pregunto a vosotros ahora, ¿vosotros viviríais en esa casa donde supuestamente ocurrieron esos hechos? La oferta que hay ahora mismo ronda entre los 200 y los 300.000 euros, ambas 2. Son 2 particulares, una de ellas es de un médico de Santiago, otra es de una señora que ya tiene otras propiedades que utiliza como alquileres turísticos, y ojo, Sonsoles, porque aquí viene la sorpresa cuando me lo han contado. Por lo visto, esas personas a las que ella se lo alquilaría serían turistas extranjeros a los que les gusta, no solo en España, sino en otros puntos. El tanaturismo, ¿no? O sea, literalmente hablamos otra vez de tanaturismo en cuanto al caso Asunta, ¿no? Que podría llegar a ser un poco por esa parte, ¿no? Para vender eso que sucedió. Es que, fíjate, en los Estados Unidos estaba muy de moda todo eso, y evidentemente allí suceden muchos más casos y crímenes, pero el caso Asunta, un poco quizás por eso, o sea, por el mediatismo que está ahora cogiendo con Netflix, puede ser que pensaran como una idea de negocio con eso. A mí me parece tremendo, la verdad, pensar en un negocio a raíz de la muerte de la pequeña Asunta, y de esa manera, no sé, me choca mucho, que la gente piense simplemente en eso también. Del mundo, ir a lugares donde se han cometido crímenes. A mí me parece un espanto. Dormir en la habitación donde murió la niña. No, donde mataron a la niña. La estupidez humana no conoce límites. Pero por el precio que dices tú, es una ganga la casa. La casa es una ganga. Pero tú te irías a vivir... No, yo no digo que me vaya, no, pero digo una ganga en general. No, yo no me iría a vivir ahí, pero bueno. Es que yo si me la regalan mañana, no la quiero. Por lo que sea que los dueños... No, yo la verdad es que, vamos, yo no la quiero por nada del mundo tampoco, Vamos, donde sucedieron esos hechos, o sea, me da hasta mal rollo ir allí, o sea, está mal rollo, en plan, estar ahí en esa casa. No realmente, porque a nosotros nos gusta el true crime y demás, y hemos ya hecho algunos reportajes en diferentes lugares donde ocurrieron este tipo de sucesos. De hecho, estuvimos en la casa de Moraña, eso no está en YouTube, es cierto, no subí ese reportaje nunca, pero estuvimos en esa casa también, donde el padre de 2 niñas pequeñas había asesinado en esa casa en Moraña, que era bastante grande y que, bueno, está cerca, entre comillas, de esta casa de Teo, o sea, está a 1 hora o no lo sé, la verdad, por ahí. Pero sí, estuvimos también en esa casa y la verdad es que la sensación que daba de lo que allí ocurrió también da muchísimo mal rollo, O sea, seguro que mucho peor que esta. Asesinen a los hijos, le baja el precio a la vivienda. Pero oye, si hay gente que es capaz de pagar por pasar un fin de semana ahí rural en un sitio donde se cometió un asesinato tan importante... Pero aquí que sois todo gente con cabeza y coherente, de verdad, ¿os iríais a dormir, pregunta al público, a la casa donde han matado a una persona? No será por personas aquí con sentido común. ¿Ustedes se irían?
Yo sí. Por ahí hay que sí. Pues bueno. Carlos Quiles sí. Yo sí. Ya está. Y más por 200.000 euros, un casoplón de... Yo bajo ningún concepto, aunque me la regalaran, vamos. Y menos a esa. Fíjate que en el caso del apartamento de Koh Samui, o del apartamento, perdón, en Tailandia, donde se produce el... De Daniel Sancho. También lo hemos leído, ¿no? Que es un apartamento de peregrinación de personas que quieren dormir allí por el morbo. Sí, a ver, están diciendo eso también, ¿no? Lo de el tema de, bueno, en Koh Samui no, sería en Koh Phangan con el tema del apartamento, es el bungalow donde sucedieron los hechos. Y ahora un poco con estas ofertas sobre la casa del crimen de Asunta, es que es tremendo, ¿eh? El contrato de arras, por lo visto, aún no se ha formalizado. La propietaria, que sabemos que es la heredera de Rosario, su íntima amiga, quiere a toda costa deshacerse de esa casa que solo le ha traído problemas. Claro. A ver, aún así están viviendo ocupas aquí, en esta casa. Siempre se dijo eso, de que hay diferentes ocupas viviendo en la casa y que de hecho ahora mismo los reporteros tienen problemas para entrar a la casa y me parece que ha salido alguna entrevista con los ocupas, de hecho, ¿eh? Que fíjate, en televisión está llamando mucho la atención el tema Asunta, ¿eh? O sea, están hablando mucho del tema y eso a mí me parece curioso, ¿eh? Porque creo que incluso había entrevistas con presas, con expresas, con amigos de Rosario. Nos están haciendo como mucho hincapié en el tema, ¿eh? Información en exclusiva bien interesante, sobre todo para conocer, como dice Quiles, la condición humana y la estupidez. La estupidez, yo abogo. Bueno, y lo vamos a dejar por aquí con este programa de Sonsoles, que hacía tiempo que no reaccionamos también a estos programas de tele que hablan sobre estos temas. Decidme qué opináis de absolutamente todo esto y por supuesto de nuestro pequeño reportaje que hemos creado a raíz de esos hilos que estaban haciendo de Bambú Producciones y la pseudo orden de Malta y demás. Una cosa totalmente rarísima y que nunca se supo nada más sobre eso. Muchísimas gracias como siempre. Nos vemos ahora con un nuevo vídeo a raíz de este. Os dejo enlace en el chat de este mismo vídeo en el cual estaréis comentando y ahora nos vemos en unos minutos con el siguiente vídeo.